queridísimo y admirado Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Qué gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido David, muy buenas noches. Un placer estar contigo en el programa y deseándote lo mejor para este año. Que este año sea muy grande, muy bueno para ti, querido Carlos. Oye, sigue creciendo el consumo, pero sigue creciendo la inflación. ¿Cómo ver esto? Sí, en efecto tuvimos un dato de inflación que sorprendió al alza. Con esto la inflación del año, David, la inflación general cierra en 4.7%, pero creo que hay que ver más allá del dato. Me parece que lo que subyace es una tendencia que es buena. Es cierto, la inflación subió, pero subió de manera importante porque crecieron frutas y verduras, tuvieron un aumento durísimo de 7% quincenal. Eso es como si la tasa anual creciera casi 140%. Eso se debe de ver como un efecto temporal, pero creo que detrás del dato hay buenas noticias, David. La inflación subyacente, el dato que arroja es bueno. De hecho, fue negativo el crecimiento de la subyacente, fue de 0.01%, y servicios que habían estado resistentes también bajaron. Entonces me parece que si bien tuvimos este repunte, este se explica mayoritariamente por este choque temporal en precios de frutas y verduras, pero que lo que nos indica la inflación subyacente es que la tendencia bajista que habíamos estado viendo va a continuar, y yo creo que estaremos con la inflación por debajo del 4%, que es el intervalo superior del Banco de México, hacia el segundo trimestre de este año. Banco de México ha sido, yo creo que muy insistente y bien en recordar que la meta es 3%, ¿no? Y eso te permite moderar o moldear las expectativas en torno a un posible un posible baja en la tasa o una tendencia bajista. Totalmente, creo que hacen bien. Es cierto que hay esta banda, pero el objetivo es el 3, que creo que hacen bien en recordarlo, y me parece que han sido, digamos, cautos en no aligerar la postura monetaria para asegurar que haya esta convergencia al 3%, pero yo creo que ya dado lo que estamos viendo en términos de la tendencia de la subyacente, pues yo creo que el Banco de México, en mi opinión, podría empezar un ciclo de bajadas tan pronto como el primer trimestre de este año. Creo que será un ciclo muy gradual, pero me parece que hoy ya se ha alcanzado una postura monetaria suficientemente restrictiva, de tal suerte que puede permitir el inicio de este ciclo de relajamiento. Fíjate que yo, la vez más reciente que practiqué con la gobernadora Victoria Rodríguez, me quedó muy claro, porque así lo dijo, que más que hacer una baja gradual, a lo mejor van a hacer un ajuste para ver qué pasa y podrían quedarse en una meseta, pero que habría bajas muy puntuales. ¿Tú cómo verías eso? Así lo veo. Yo creo que van a ir probando las aguas. Creo que van a empezar con bajas. Yo diría, la primera creo que será de 25 puntos básicos. Es decir, no veo las bajadas tan fuertes como se han hecho en Chile o en Brasil, que han llegado a haber bajadas de hasta 100 puntos básicos. Y ahí dependerá de dos factores, David. Uno, cómo sigue evolucionando la inflación. Si la inflación muestra resistencias a la baja, desde luego que podemos ver esta meseta, y también creo que va a depender crucialmente de lo que haga la Reserva Federal en Estados Unidos. Me parece que la Reserva Federal también empezará este año su ciclo de bajadas. Creo que podrían empezar lo más probable en mayo, quizá incluso en marzo, pero si por alguna razón la Reserva Federal ve también algún brote o regresión inflacionaria y hace una pausa larga, pues también podríamos ver esta meseta en el caso de México. Entonces, creo que no solamente gradual, sino también coincido contigo, no van a ser bajadas consecutivas. Y esto me lleva al tema del consumo, porque en Estados Unidos ya se nota una caída en el consumo. Es muy evidente la caída en el consumo en los Estados Unidos. Así es. Yo creo que lo que ocurrió en Estados Unidos fue el año pasado, a pesar de
las subidas tan fuertes en tasas de interés, las familias pudieron mantener sus niveles de consumo porque el ahorro en exceso que se había acumulado en esa economía era altísimo, ¿no? Se ahorró tanto por la pandemia y tanto por los impulsos fiscales que dio el gobierno, y eso permitió seguir manteniendo el consumo a pesar de estas tasas más altas. El ahorro en exceso, que es el ahorro, digamos, por encima de la tendencia que se venía observando, llegó a ser de 10 puntos del PIB. Pero la realidad es que ese ahorro en exceso se va a ir diluyendo este año, y en ese sentido coincido contigo, las familias no van a poder sostener esos niveles de consumo que habían estado mostrando el año pasado. Ahora bien, ¿qué está pasando con el consumo en México? Porque sigue creciendo, lo cual elimina a todos ellos que hablaban de que las tasas eran demasiado altas. Han tenido poco impacto en el consumo. Sí, no, en efecto, sí, el consumo en México está muy resistente, está creciendo tasas muy buenas, y en efecto las tasas no han tenido mayor impacto, y creo que en realidad lo que explica los niveles tan buenos de consumo en México, David, es la fortaleza del mercado laboral. Por una parte estamos viendo tasas de desempleo que están entre las más bajas que hemos visto en 40 años, los empresarios en todo el país reportan dificultades para poder contratar trabajadores. Por otro lado, y en parte por eso, pero también en parte por los aumentos en los salarios mínimos, pues los salarios reales han estado creciendo, de tal suerte que la masa salarial real, que es pues todos los empleos multiplicados por salarios reales, han crecido en los 2 últimos años más de 15%. Eso es lo que yo creo que le está dando la fortaleza al consumo, David, y me parece que vamos a seguir viendo un consumo relativamente fuerte este año, porque el mercado laboral y los salarios van a seguir relativamente fuertes en este 2024. Ojalá que la recuperación de la masa salarial se esté dando más por un crecimiento en la demanda que por los aumentos en los salarios, porque ahí tenemos el tema atorado y creo yo que indebidamente ignorado de la competitividad. No está creciendo la competitividad de la economía mexicana como debiera. Coincido, creo que una parte se debe a demanda, pero estoy de acuerdo. La economía mexicana se tiene que hacer más competitiva. De lo contrario, no vamos a poder aprovechar el nearshoring en toda su potencial. Y para esa competitividad me parece que el país requiere de mejor infraestructura, de mejores niveles educativos, para que esos aumentos en los salarios se den, pues porque estén acompañados de aumentos en la productividad y en la competitividad de la economía. Sí, porque hasta el momento hemos visto cómo aumentar la carga a los patrones. Hemos visto cómo aumentar el salario mínimo, pero no tiene que haber una correlación entre el aumento de la competitividad. Y bien lo dices, si ya está costando trabajo conseguir trabajadores en algunas industrias, pues eso de lo único que habla es de que deberíamos esperar un aumento en la competitividad. Exactamente, yo coincido, creo que había espacio para subir los salarios mínimos, pues se habían rezagado, pero lo que hay que entender es que no se puede de forma permanente aumentar los salarios por decreto. Eventualmente los salarios deben de aumentar, pero deben aumentar por una mayor productividad, y me parece, David, que el país puede lograr esta mayor productividad si se aprovecha este fenómeno de nearshoring, pero para aprovecharlo hay que tomar algunas medidas, no va a llegar solo, ya lo hemos hablado tú y yo, creo que hay que cambiar la política energética, creo que hay que invertir más en infraestructura, y si eso se logra, creo que sí podemos tener un aumento en la productividad, y eso sí puede traer aumentos sostenibles en los salarios, ¿no? Que es la única forma en la que podemos tener aumentos sostenibles en los salarios, es mediante mayor productividad. Oye, ¿y qué está pasando con el ahorro? Pues lo que estamos viendo, David, es que las personas están, creo que en parte por esta sensación de que es más difícil perder el empleo, que es más, si se pierde es más fácil obtener otro empleo, las personas se están animando
a comprar más bienes de consumo duradero, y eso está haciendo que bajen algo los niveles de ahorro. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en los depósitos de la banca, pues han decrecido respecto a la tendencia, y en parte pues porque las personas se animan más a tomar la decisión de comprar No es por necesidad, sino es por gusto, por ser me demasiado parece que esquemático. sí, exacto, para animarse a un automóvil, a un bien de consumo duradero, inclusive para una hipoteca. Sí, o sea, no es que la gente esté teniendo que tomar de sus ahorros para sobrevivir, sino para tener mejores satisfacciones, que al final del día para eso es para lo que se trabaja, ¿no? Exactamente, así lo veo yo, y el hecho de que vean que hay más posibilidad de tener o conservar el empleo los anima a tomar estas decisiones, pero si vemos lo que ha ocurrido con los salarios reales que han aumentado, pues eso nos permite decir que en realidad no es que se esté aumentando el nivel de endeudamiento o bajando el ahorro para sostener un nivel mínimo de consumo, sino para poder llegar a bienes, como ya decía, pues, más duraderos. Claro, porque no solo es importante el gasto, sino en qué se gasta. Si una familia se Exactamente, gasta el dinero en comida, es urgente, pero eso no le permite generar prosperidad. Si se compra un coche, eso le permite generar prosperidad. exactamente, ¿no? Si compra un auto, sobre todo si toman una hipoteca para una casa, si invierten en educación, eso les permite generar prosperidad y aumentar los salarios eventualmente. Pues querido Carlos, quiero agradecerte muchísimo por esta plática y verdaderamente enviarte un abrazo a ti con mucha admiración, con mucho cariño, porque además siempre le haces bien a este programa. Al contrario, la admiración es mía hacia ti, David. Te agradezco mucho la invitación y espero estar presente durante este 2024 frecuentemente en tu programa. A mí eso me encantará. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Otro de regreso, muy buenas noches.